El jueves pasado, a las 4:15 de la tarde, vi salir a un hombre de mi casa. Ni repartidor, ni técnico del gas, ni un vecino. Un desconocido. Salía por la puerta principal, con paso rápido, sin mirar atrás, como si llevara prisa por alejarse. Llevaba una camiseta blanca ajustada, barba perfectamente recortada y unas gafas de sol colgadas del cuello. Lo reconocí de inmediato, aunque jamás lo había visto en persona. Era Alberto. El mismo Alberto que salía en una historia de Instagram de Marina hace 2 semanas, en una cena con sus compañeros de la clínica. En aquel video, él estaba justo al lado de ella, riéndose, con la mano sobre su hombro. No me vio. Yo estaba en el coche, parado a una calle, esperando a que pasara el repartidor del supermercado para entrar a casa. Ni siquiera debía estar ahí. Salí del trabajo antes porque se cayó el servidor de la empresa y nos mandaron a todos a casa. Y ahí estaba él. Salía de mi casa. A plena luz del día. Ni una bolsa en la mano. Nada que justificara su presencia. Solo salió, se subió a un coche gris y se fue. Rápido. Como si lo supiera. Tardé 10 minutos en entrar. Me quedé en el coche, quieto, mirando la puerta de mi casa como si fuese una escena de crimen. Tenía las llaves en la mano, el corazón a 1000, y una pregunta en la cabeza que no me dejaba respirar. ¿Qué carajo hacía ese tío en mi casa un jueves por la tarde? Cuando por fin entré, Marina estaba en la cocina. Tranquila. Descalza. Con una coleta rápida como la que se hace cuando no espera ver a nadie en horas. Tenía una mancha de vino tinto en la camiseta y un bol de cereales a medio comer en la encimera. ¿Qué haces aquí tan pronto?, me preguntó, sin disimular su sorpresa. Ahí supe que algo no cuadraba. No tenía por qué estar nervioso. No había visto nada incriminatorio. Pero era esa sensación en el estómago, como cuando sabes que hay algo podrido en la nevera, aunque esté cerrada. Y aún no sabía nada. Solo lo había visto salir. Pasaron 3 días hasta que volví a ver al tal Alberto. No en persona, sino en una historia de Instagram que Marina subió sin darse cuenta de lo que mostraba. Era sábado por la tarde y estábamos en el salón, cada uno en su sofá, ella con el móvil en la mano, riéndose a ratos por cosas que no compartía conmigo desde hacía meses, y yo haciendo como que veía un partido que ni siquiera me importaba. La historia era un video corto de su taza de café con espuma en forma de corazón. Nada especial. Lo que sí era especial era el reflejo del cristal en la parte izquierda de la pantalla. Se veía medio rostro de un hombre sentado al otro lado de la mesa, justo frente a ella. Estaba fuera de foco, pero la barba y la camiseta blanca ajustada lo delataban. El mismo que había salido de mi casa el jueves. El mismo que me miró por encima del hombro en esa historia antigua, como si ya supiera algo que yo no. No dije nada. Cerré el móvil, lo dejé sobre la mesa y me levanté a la cocina sin hacer ruido. No me apetecía discutir ni enfrentar nada todavía. No porque me faltaran huevos, sino porque necesitaba entender bien qué estaba pasando. No quería ser uno de esos idiotas que arman un escándalo y luego tienen que pedir disculpas porque era el primo de una compañera que vino a dejar unos papeles. Quería saber la verdad entera, no una parte. El lunes, cuando Marina se fue a trabajar, la seguí. No era la primera vez que hacía algo así, pero sí la primera vez que sentía que estaba haciendo algo con un propósito real. Llevaba su bolso grande de siempre, gafas de sol, coleta baja y auriculares puestos. Caminaba tranquila, como si el mundo entero le resultara familiar y cómodo. No miraba hacia los lados, no se giraba, no notaba nada. Yo iba varios metros atrás, con gorra y gafas de sol, como un tipo cualquiera más. No iba al trabajo. No se subió al tranvía, ni caminó en dirección a la clínica.
Se metió en una cafetería que quedaba a 20 minutos de casa, en una calle por la que nunca habíamos pasado juntos. Me senté en la terraza de un bar justo enfrente, pedí un café aunque no tenía ganas de tomar nada, y esperé. A los pocos minutos, entró Alberto. Iba vestido igual que el jueves. Ni siquiera se molestaba en cambiar de estilo. La forma en que se saludaron no dejaba lugar a dudas. No se besaron, pero fue ese tipo de saludo que solo se dan dos personas que se han tocado más de una vez sin ropa. Se sentaron juntos, frente a frente, con los codos apoyados sobre la mesa, como si el mundo no existiera. Ella le enseñó algo en su móvil, se rieron, él la tocó en la mano y ella no la apartó. Estuvieron allí más de media hora. Yo me tomé 2 cafés, uno solo y otro con leche, solo para justificar que seguía ahí. Cuando se fueron, no lo hicieron juntos. Primero salió él. Luego ella esperó 10 minutos más y se levantó. Cogió el móvil, se arregló el pelo y caminó en dirección a su trabajo. Como si nada. Como si no hubiera desayunado con otro hombre. Esa misma tarde empecé a juntar las piezas. Revisé el historial de llamadas del teléfono de casa, que casi nunca usábamos, pero que ella sí marcaba algunas veces. Había varios números desconocidos repetidos. Uno de ellos tenía llamadas cortas, de 1 o 2 minutos, cada miércoles y viernes por la tarde. Llamé desde mi móvil, esperando que saltara el buzón o que no respondieran. Pero contestó una voz masculina, joven, segura. No dije nada. Colgué de inmediato. Ya tenía su número. Lo pasé por una app que revela el nombre del titular si tiene cuenta en redes sociales. Apareció, Alberto Ruiz. Valencia. Entré a su perfil. Público. Fotos suyas en el gimnasio, con amigos, en conciertos. En ninguna aparecía Marina, pero sí había varios me gusta de su cuenta en publicaciones antiguas, incluso en fotos en las que él salía sin camiseta. Revisé su lista de seguidores y ella estaba ahí, aunque él no la seguía. Por supuesto. Era cuidadoso. Esa noche dormí al borde de la cama, con la espalda rígida y los ojos abiertos. Escuchaba su respiración, su manera de moverse entre las sábanas y sentía un vacío en el pecho. No era rabia aún. Era una especie de reconocimiento. Como cuando descubres que alguien ha estado mintiéndote en voz baja durante tanto tiempo que ya no puedes recordar cuándo fue la última vez que te dijo la verdad. Marina dormía tranquila. Ni una señal de culpa. Ni una mirada sospechosa durante la cena. Hablamos del colegio de los niños, de la compra del jueves, de una serie que queríamos ver. Ella fingía perfectamente. Y yo también. La diferencia era que ahora yo sabía que estaba fingiendo. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé diciendo que tenía un virus estomacal, y lo primero que hice fue pedir una cámara de seguridad portátil por internet. Iba a dejarla en casa. Oculta. No porque necesitara verla teniendo sexo con otro, sino porque necesitaba verla moverse en ese espacio que compartíamos, sabiendo que estaba con alguien más. Quería verla actuar como si todo siguiera igual. Quería su mentira entera, sin cortes. Y no me importaba si dolía. Cuando instalé la cámara, no me tembló el pulso. La escondí en el salón, en un pequeño espacio entre los libros que decoraban una estantería que Marina no tocaba desde que compramos esa vitrina en 2018. Era una cámara pequeña, sin luces, sin cables, con batería interna y conexión remota. Grababa video y sonido. Activación por movimiento. Silenciosa, eficiente y precisa. La dejé apuntando hacia el sofá y la puerta principal. No necesitaba más. Solo necesitaba confirmar que ella lo volvía a meter en casa cuando yo no estaba. No sabía cuánto tiempo llevaría haciendo eso, pero lo había hecho al menos una vez y, conociéndola, si lo había hecho una vez,
lo haría otra. Esa misma tarde fui a trabajar como si nada, saludé a mis compañeros con la misma sonrisa mecánica de siempre, y durante todo el día estuve mirando el móvil cada vez que llegaba una notificación de la cámara. Nada. La casa permanecía vacía. Hasta el miércoles. Eran las 11:07 de la mañana cuando recibí la alerta. Me metí en el baño de la oficina, cerré con pestillo, y abrí la aplicación. Allí estaba, la puerta abriéndose, Marina entrando con una bolsa del supermercado en la mano y, medio segundo después, Alberto detrás de ella. Entraron como si lo hubieran hecho 1000 veces. Ella cerró la puerta con calma, dejó la bolsa sobre la encimera de la cocina, y él se sentó directamente en el sofá. Marina se quitó la chaqueta, fue al frigorífico, sacó 2 cervezas y se la dio a él. No hablaron mucho. No hacía falta. Se miraban como quien ya se entiende sin decir nada. A los pocos minutos, ella se sentó a su lado, cruzó las piernas y apoyó la cabeza en su hombro. No hubo besos, ni caricias obscenas. Solo eso. Cercanía. Intimidad. Naturalidad. Eso era lo que más me jodía. No parecía un polvo rápido. Parecían una pareja. Cerré la app. Me lavé la cara, volví a mi escritorio, y antes de salir ese día, pedí vacaciones. 3 días. Nadie preguntó por qué. En casa, esa noche, fingí tener migraña y me acosté antes. Marina durmió tranquila otra vez. Pero el jueves ya no dormí. La cámara grabó durante 2 horas. Hablaron. Comieron. Se besaron. Ella le acarició el cuello. Él le levantó la camiseta y se detuvo. Ella le dijo algo. Él se rió. Después, desaparecieron por el pasillo. Todo eso lo vi en tiempo real desde la cama, con los auriculares puestos, sin moverme. Sin pestañear. Cuando la cámara se quedó sin batería, me levanté, bajé a la cocina, me tomé un café solo, frío, y me senté en el mismo sofá donde ellos habían estado. Pasé la madrugada pensando. No planeando una conversación, sino preparándome para no perder el control cuando la tuviera. Al día siguiente, no fui a ningún lado. Me quedé en casa. Esperé a que se fuera a trabajar y luego me dediqué a borrar todo rastro de la cámara. También me aseguré de que la grabación quedara guardada en 3 sitios distintos. No necesitaba amenazas, pero sí certezas. El sábado, después de cenar, ella estaba sentada en el sofá, descalza, con el portátil en las piernas. Yo me acerqué, apagué el televisor sin decir nada, me senté frente a ella y la miré. Tardó varios segundos en levantar la vista. Cuando lo hizo, su cara cambió de inmediato. Sabía que algo pasaba. Le quité el portátil suavemente y lo dejé a un lado. ¿Quién es Alberto?, pregunté sin levantar la voz. Ella se quedó inmóvil. No fingió sorpresa. No se hizo la tonta. Solo apretó los labios y desvió la mirada. ¿Por qué preguntas eso? Porque lo he visto entrar en casa el miércoles. Porque lo vi desayunar contigo el lunes. Porque lo he visto en tus redes desde hace semanas. Porque lo tengo grabado. ¿Grabado? Todo. Desde que abrió la puerta hasta que la cerraste detrás de él. No me mientas. Marina se quedó en silencio. Tragó saliva. Se echó hacia atrás, cruzó los brazos y me miró como si estuviera midiendo cuánto podía negarlo antes de que le mostrara el video. No pasó nada. No me jodas, Marina. Pasó. Pasó más de una vez. Y no me lo niegues. No lo traje para eso. No me interesa para qué lo trajiste. Me interesa saber cuántas veces. ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué lo metiste aquí, a nuestra casa, como si yo fuera un imbécil?
No lo planeé, Javier. Las cosas pasaron. ¿Desde cuándo? No lo sé. Meses. ¿Y los niños? Nunca han estado aquí cuando él venía. ¿Y eso te parece suficiente? No estoy orgullosa de nada. Pero no es lo que piensas. ¿Y qué coño es entonces? Marina se quedó sin respuestas. Me miró como si esperara que yo completara la frase. Como si necesitara que yo le dijera que estaba sintiendo porque ni ella podía describirlo. Pero yo sí sabía lo que sentía. Un asco seco. Un dolor sin lágrimas. Y una rabia controlada que me mantenía frío. No le grité. No rompí nada. No le pedí explicaciones. Me levanté, fui a la habitación, saqué una bolsa del armario y empecé a meter ropa. Ella me siguió. ¿Qué haces? Me voy. ¿Así? ¿Sin hablarlo? ¿Hablar qué? ¿El menú que le preparaste el miércoles? ¿La cerveza fría que le serviste en el sofá? ¿El paseo al dormitorio? Javi. No digas mi nombre ahora. No me lo digas. Ella lloró. No gritando. No suplicando. Lloró como quien sabe que no hay vuelta atrás. Me fui a casa de mi hermano esa noche. Le dije solo una frase, me la ha jugado. No hizo preguntas. Me dejó dormir en el sofá. Y dormí como no lo hacía desde hacía meses. No me levanté con ganas de venganza. Me levanté con hambre y dolor de espalda por haber dormido en un sofá demasiado corto. Mi hermano me sirvió café y me dejó solo, sin preguntas. No necesitaba hablar, pero sí pensar, y eso fue lo que hice mientras bebía aquel café rancio de cápsulas baratas. Sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo, ni tampoco quería regresar a casa como si nada. Lo que Marina había hecho no era un error, no era un impulso, era una rutina. Lo pensó, lo ejecutó, y lo repitió. Decidí que si ella había jugado a ocultar, yo iba a jugar a mostrar. Sin gritos, sin golpes, sin escándalos. Solo hechos. Tangibles. Innegables. Dolorosos. Ese mismo lunes pedí cita con un abogado. No fui con lágrimas ni con pena, fui con papeles. Contrato de alquiler, facturas, nómina, datos de la hipoteca y una copia del video. El abogado lo vio sin emitir juicios, tomó notas, y cuando terminó me dijo que, con eso, tenía bastante margen para negociar una separación con reparto a mi favor. Me recomendó no hacer nada impulsivo, pero yo no quería impulsos, quería algo planeado, quirúrgico, algo que dejara marcas sin mancharme las manos. Le pedí que preparara los papeles del divorcio, que lo hiciera lo más rápido posible, y que me notificara en cuanto estuviera todo listo para entregar. Después de eso, fui a casa de mis padres. Les conté la verdad sin adornos. No intenté suavizarlo. Mi madre se llevó las manos a la boca, mi padre apretó los labios sin decir una palabra. Les pedí que no se lo dijeran a nadie por el momento, ni siquiera a mis hijos. No quería que lo supieran por nadie más que por mí, en el momento justo. Luego llamé a mi jefe y pedí trabajar desde casa durante una semana. Usé como excusa un problema familiar y no hizo falta inventar nada más. Volví a casa esa misma noche. Marina me abrió la puerta con una cara que no supe interpretar. Mezcla de miedo y esperanza. Pensó que quizás venía a hablar, a arreglarlo, a dar una oportunidad. Pero no venía por eso. Venía a preparar su caída. La saludé con un gesto de cabeza y me encerré en la habitación. Saqué una segunda cámara que había comprado el viernes anterior y la puse en la entrada. Quería grabar su reacción el día que todo estallara. Durante los siguientes 3 días hice lo que hacía siempre. Llevé a los niños al colegio, preparé la cena una noche, lavé ropa,
pasé el aspirador y respondí a sus intentos de conversación con frases neutras. No sé, como quieras, haz lo que te parezca. Ella me observaba, esperando una explosión, pero no venía. Yo era un silencio activo. Al cuarto día, el abogado me escribió, todo listo. Solo tenía que imprimir y firmar. Esa tarde, imprimí 5 copias de los documentos, una para ella, una para mí, y 3 para enviar. Junto con los papeles, incluí una carta corta y directa que explicaba los motivos del divorcio y añadía una nota, te recuerdo que todo lo ocurrido está grabado. No intentes negarlo. Luego preparé los sobres. Uno fue para sus padres. Otro, para su mejor amiga, que curiosamente había sido quien me habló de Alberto sin saberlo, cuando mencionó que Marina estaba muy guapa últimamente, como en sus tiempos de soltera. Y el tercero fue para su jefa en la clínica. No porque quisiera arruinarle el trabajo, sino porque Alberto también trabajaba allí, y merecían saber con quién estaban tratando. El viernes, al mediodía, esperé que se fuera a trabajar y entregué los sobres en mano. Toqué el timbre en casa de sus padres, saludé con educación y les di el sobre diciendo que era un asunto importante que Marina debía comentar con ellos. En la clínica, pedí hablar con su jefa, me presenté con mi nombre y le entregué el sobre diciendo que era información relevante sobre el ambiente laboral. Ella lo tomó sin hacer preguntas. En la casa de su amiga, fue más incómodo. Me abrió con una sonrisa y se le borró cuando vio mi cara. No dije nada más que esto es para ti, por si te interesa saber con quién te juntas. Volví a casa antes que Marina, dejé su sobre encima de la cama con los papeles, la carta y una copia del video en un pendrive. Lo dejé todo alineado, como si fuera una exposición. Después me senté en el sofá, puse la cámara a grabar y esperé. Cuando ella llegó, notó el silencio. Me vio sentado. Miró hacia la habitación, se acercó lentamente, como si supiera que algo estaba mal. Tardó menos de 30 segundos en gritar mi nombre. No fui. La escuché desde el salón. ¿Qué coño es esto, Javier? No respondí. Escuché cómo abría los papeles, cómo ponía el pendrive en el portátil, cómo empezaba el video. Unos minutos después, apareció en la sala, con los ojos rojos y la boca temblando. ¿Qué piensas lograr con esto? Lo justo. ¿Se lo diste a todos? A tus padres, a tu jefa y a tu amiga. Eres un hijo de puta. Y tú una mentirosa que metió a su amante en la casa mientras yo trabajaba. Estás destruyendo mi vida. Tú ya la habías destruido sola. Yo solo puse un espejo. No lloró. No pidió perdón. No gritó más. Se fue a la habitación, cerró la puerta y no salió hasta la mañana siguiente. Dormí en el sofá. No porque quisiera, sino porque no tenía nada más que hacer ahí. No hablamos en 2 días. Compartimos la misma casa, cruzamos pasillos, usamos el mismo baño, pero ninguno de los dos se dirigió una sola palabra. Ella dormía en la cama, yo en el sofá. Cocinaba para los niños y dejaba comida servida para ella, pero no nos sentábamos juntos. No preguntaba por mi día ni yo por el suyo. Nadie se atrevía a romper ese silencio. No había insultos, ni gritos, ni siquiera reproches. Solo ese aire espeso que se forma cuando todo lo que se tenía que decir ya se dijo sin necesidad de palabras. Yo sabía que ella esperaba una conversación, pero no la iba a tener cuando ella quisiera. La íbamos a tener cuando yo estuviera listo, y no antes. La noche del domingo, después de acostar a los niños, la encontré en la cocina, de pie frente al fregadero. Tenía una copa de vino en la mano y miraba por la ventana, aunque estaba oscuro y no había nada que ver. Me apoyé en la puerta sin decir nada. Ella giró la cabeza despacio y me miró como si estuviera esperando que yo le diera permiso para hablar. ¿Vas a quedarte ahí sin decir nada?
Preguntó sin alzar la voz. Estoy esperando que digas algo que valga la pena escuchar. Llevas días tratándome como si fuera un mueble roto, y ahora quieres que te diga algo útil. Llevo semanas aguantando que traigas a otro a mi casa mientras haces como si nada. Unos días en silencio no te van a matar. No sé por qué hiciste todo esto así. Podías haber hablado conmigo, podías haberme enfrentado antes, sin armar ese circo con mi familia y mi trabajo. ¿Tú querías una charla civilizada? ¿Después de meter a tu amante en el salón donde tus hijos ven la tele? ¿Después de follártelo en nuestra cama? No iba a darte ese lujo. ¿De verdad crees que esto se trata solo de sexo? No me interesa lo que tú creas que fue. Me interesa lo que hiciste. Pues sí, lo hice. Lo hice porque me sentía sola, porque tú ya no estabas conmigo, porque me hablábamos como si fuéramos compañeros de piso. Y no estoy justificando nada, pero no me mires como si fuera un monstruo, porque tú también tenías parte en esto. Yo no metí a nadie en casa. Yo no mentí durante meses. Yo no sonreía mientras organizaba encuentros con alguien más. No me pongas en el mismo nivel. Tú llevabas meses sin verme. Estabas aquí, pero no estabas. Siempre ocupado, siempre con la cabeza en otra parte. Y yo me cansé de rogarte que volvieras a verme. ¿Y la solución fue Alberto? No lo planeé. Solo pasó. Claro que lo planeaste. Tenías horarios, tenías coartadas, lo metiste a escondidas. Eso no pasa. Eso se organiza. Ella no respondió. Se bebió el resto del vino de un trago, dejó la copa en el fregadero y se sentó a la mesa. Yo me senté frente a ella. Por primera vez en semanas, la vi como era, sin el disfraz que había usado todo este tiempo. No tenía fuerza para mentir más. Y yo no tenía fuerza para odiarla como debía. ¿Qué vamos a hacer con esto? Preguntó sin mirarme. Te vas a quedar con la casa. Es lo que más sentido tiene para los niños. Yo me mudaré cerca. Ya estoy buscando piso. ¿Y el divorcio? Ya está en marcha. Lo firmaremos la semana que viene. Sin abogados de por medio. Solo tú y yo, con un acuerdo claro. No voy a pelear por cosas materiales. No quiero nada tuyo. Solo quiero cerrar esto. ¿De verdad no te importa quedarte sin nada? Claro que me importa. Pero no voy a arrastrarme por un coche o una cafetera. Me importa recuperar mi vida. Y eso no lo consigo quedándome aquí contigo. ¿Y los niños? Lo vamos a manejar bien. No voy a hablar mal de ti. No voy a usar esto para manipularlos. Pero no me voy a quedar a tu lado para no romperles la rutina. Ya la rompiste tú sola el día que trajiste a ese tío a casa. No pensé que llegaría a esto. ¿A qué pensabas que llegaría? ¿A qué yo lo descubriría y haría como que no pasó nada? Pensé que podríamos arreglarlo. No después de todo lo que hiciste. No después de lo que vi. No después de cómo me lo dijiste. No hay vuelta atrás. Ella empezó a llorar. Esta vez sin drama. Solo lágrimas que caían sin ruido. No se tapó la cara. No se levantó. Se quedó ahí, quieta, mirando el suelo, como si no tuviera fuerza ni para defenderse. ¿Te enamoraste de él? No. Solo me sentía menos sola con él. Pues yo me sentí invisible contigo durante meses. Y aún así no traicioné nada. ¿Nunca pensaste en hacerlo? No. Porque aún con todo, te respetaba. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Luego me levanté. Cogí mis llaves y mi abrigo. ¿A dónde vas? A dormir a casa de mi hermano. Mañana empiezo a llevarme mis cosas. ¿No quieres esperar a que firmemos? No.
Quiero empezar ya. Esto ya está muerto. Salí sin mirar atrás. No porque estuviera tranquilo, sino porque si la miraba, me iba a quedar. Y ya no era el momento de quedarse. El día que firmamos los papeles del divorcio fue igual de silencioso que los días anteriores, pero no hubo tensión, solo cansancio. Marina llegó puntual, vestida de forma neutra, sin maquillaje, sin adornos. Yo llevé una copia del acuerdo y ella trajo la suya. No hablamos más de lo necesario. Nos sentamos en una sala del despacho del abogado, firmamos cada hoja como si estuviéramos renovando un contrato de móvil, y cuando todo estuvo hecho, nos miramos por última vez sin rencor. No le di la mano, no le deseé suerte, no dije cuídate. Me levanté, le di las gracias al abogado, y me fui sin mirar atrás. Ya no había nada que decir. Había terminado. Los primeros días después de dejar la casa fueron extraños. Me sentía desorientado, como si viviera en un hotel temporal. Dormía en un piso pequeño, con paredes blancas y sin fotos, con muebles alquilados y olor a pintura nueva. No tenía mis libros, ni mis cuadros, ni el ruido de los niños por la mañana. Me levantaba, me vestía, trabajaba, comía lo justo, y volvía al mismo sitio frío, pero mío. Me acostumbré más rápido de lo que esperaba. Empecé a comprar cosas poco a poco, una cafetera decente, una lámpara para leer, un estante para los zapatos. El primer fin de semana lo pasé sin hacer nada, sin salir, sin ver a nadie. Solo dormí, vi series sin prestarles atención y contesté algunos mensajes de amigos que querían saber cómo estaba. No respondí con detalles. Solo dije que estaba mejor. A los niños les conté todo con cuidado. No les di todos los datos, pero tampoco mentí. Les dije que su madre y yo no íbamos a seguir juntos porque habíamos dejado de querernos como pareja. Les aseguré que no era su culpa, que seguiríamos viéndonos, que tendrían casa en ambos lados. ¿Lloraron? Claro. Me abrazaron, me preguntaron si podían seguir queriendo a mamá y les dije que sí, que eso no iba a cambiar. No les hablé de Alberto. No hacía falta. No quería convertir mi historia en un arma. Con los años lo entenderían todo, pero por ahora lo único que importaba era que supieran que no los iba a dejar, que podían seguir contando conmigo. Aceptaron la noticia con más madurez de la que esperaba. Me visitaron ese mismo fin de semana, trajeron sus mochilas y eligieron camas nuevas conmigo. Elegimos fundas para los edredones, platos para la cocina, y colgamos una pizarra en la entrada donde ellos escribieron casa de papá. Fue el primer objeto que sentí como mío en mucho tiempo. Pasaron los meses. Marina y yo hablamos solo por temas prácticos, colegio, turnos, ropa olvidada. No cruzamos más de lo necesario. Un día me escribió para decir que Alberto ya no estaba en su vida. No le respondí. No me importaba. Había pasado la etapa de imaginar qué hacían o cómo se trataban. Ya no me quitaba el sueño. Lo único que me importaba era seguir con mi vida sin tener que preguntarme qué estaba pasando a mis espaldas. Empecé a salir con gente, no para buscar a alguien, sino para recuperar la sensación de ser visto, escuchado, presente. Algunas noches me costaba dormir, pero otras dormía mejor que nunca. A veces pensaba en ella, en cómo había llegado a ese punto, en si realmente alguna vez me había querido. Y otras veces me daba igual. No soy el mismo tipo que era antes de todo esto. Me gusta menos la gente, confío menos en las promesas, y valoro más el silencio. Pero también aprendí a decir que no, a alejarme cuando algo no me hace bien, y a no mantener nada por inercia. No creo en las segundas oportunidades y la primera se rompió con mentira. Aprendí que el amor no se mide por los años juntos, sino por lo que haces cuando el otro no está mirando. Y ella, cuando yo no miraba, eligió otra cosa. Y eso ya no tiene arreglo. Hace poco,
Mi hijo me preguntó si algún día iba a tener otra pareja. Le dije que no lo sabía, que ahora mismo no me hacía falta. Que me gustaba llegar a casa y saber que todo lo que hay adentro es mío. Que prefiero estar solo que tener que mirar el teléfono para ver si alguien me está mintiendo. Se quedó callado un rato y luego me abrazó. No dijo nada más, pero entendí que lo había comprendido. Hoy tengo menos cosas, menos gente, menos ruido. Pero también tengo menos mentiras, menos dudas y menos peso en el pecho. Y con eso me basta. Esta historia no tiene un final feliz, pero tiene un final limpio. Y eso, después de todo, es lo que necesitaba.